cuándo y cómo declarar mi LLC en España. No se declara. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. No hay que declarar la LLC porque... Pero la magia está en que tú puedas generarte una pérdida con esta empresa para tener que tributar nada, cero, es decir, nada, dejarla vacía. Nos ha venido gente que sabe que su gestor no tiene ganas de aprender. Y nosotros comenzamos a hablar de que nosotros tenemos nuestro propio gestor, que es Jacobo, que ya lo habéis visto en algunos directos que trabajamos con él, y hablan con Jacobo, su mentalidad cambia y decir, hostia, es que este es el gestor que yo estaba buscando. Lamentablemente, lo que más hay es el gestor que no quiere trabajar más y que este tipo de estrategias pues le dan miedo por desconocimiento. ¿Cuándo y cómo declarar mi LLC en España? No se declaran, ¿vale? No se declaran. Eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. No hay que declarar la LLC porque cuando montamos una LLC lo montamos con la idea o la estrategia de hacer elusión fiscal. Y si hacemos las cosas bien con nuestra LLC, no vamos a tener que declarar esa LLC en España y nos vamos a evitar todo el proceso que voy a comentar aquí. Pero ¿qué pasa? Que hay gente pues que tiene su LLC y quiere declararla. Y entonces vamos aquí nombro aquí unos cuantos puntos que creo que son interesantes, ¿vale? La declaración de la LLC es anual y hay que declarar solo los beneficios, ¿vale? En España, porque en cada país, pues las LLCs se ejecutan de manera distinta, se declaran en un apartado específico del IRPF denominado imputación de rentas de entidades transparentes. ¿Por qué? Porque la LLC es una entidad transparente. ¿Y con qué me quiero referir con beneficios? Pues es decir que contando pues aquellos ingresos que vamos a tener menos los gastos que hemos tenido con la LLC, vamos a poder calcular esos beneficios que tenemos, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a hacer la declaración de esa LLC aquí en España, pues vamos a tener que llevar contabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, cuando decimos que podemos montar una LLC y una de las ventajas es que no necesita de contabilidad, es que el hecho de que tengas que venir aquí a España a declararla, es que te van a exigir que hagas cierta contabilidad para poder contar cuáles son tus beneficios. Y eso lo vamos a saber contabilizando pues esos ingresos menos aquellos gastos deducibles en España. Aquellos que no son deducibles no se consideran gastos de la LLC, por tanto seguirían siendo beneficios. Es decir, que por ejemplo aquí, si yo me pongo gasolina con mi coche con la tarjeta de la LLC y luego voy y declaro mi LLC aquí en España, ese gasto de la gasolina pues no lo puedo restar de mis ingresos, con lo cual yo voy a pagar el porcentaje que me toque dependiendo de los ingresos que voy a tener sin poderme descontar ese tipo de gasto que me había imputado yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya simplemente el hecho de tener que declarar mi LLC en España me va a privar de un montón de beneficios que yo estaba teniendo por el hecho de hacer mi LLC aquí en Estados Unidos. Entonces, muchas personas nos dicen, oye, ¿y cómo declaro la LLC en España y tal? No sé qué. No, esto es que no se declara. Es que si lo haces, pues no te hagas una LLC porque prácticamente vas a pagar lo mismo. Entonces, te vas a gastar el dinero de montar una estructura en Estados Unidos más los pequeños dolores de cabeza que vas a tener al principio para saber cómo gestionar eso porque no estás habituado y después vas a pagar, o sea, vas a pagar más. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a internet y preguntas sobre los beneficios de las LLCs y demás, te salen estas cosas, te salen, no, es que no sale a cuenta porque después vas a tener que pagar los impuestos, obviamente porque así lo dice la norma. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos que esa LLC pues no tenga beneficios, pues ya nos tendríamos que quitar la obligación, nos quitaríamos la obligación de tenerla que declarar. Y aparte, que si lo hacemos en los estados que toca, podríamos incluso dejar la LLC con beneficios y no declararla aquí, ¿vale? No sería legal, pero tampoco te podrían pillar, ¿vale? Al final no tienes prácticamente si la vas a declarar, no tienes casi beneficios, porque si al final la declaras y vas a pagar del 19 al 47%, depende en qué comunidad, pues pagarías más, al final no tiene ningún sentido tener lo que es la LLC declarando como tal, que por poder podrías, pero ya pierdes todas las ventajas que tiene esta LLC como tal, porque al final es eso. Incluso Hacienda te podría decir que si tú no estás aquí, si tú estás viviendo en España, perdón, tú tendrías que darte de alta como autónomo.
ya pierde también la gracia en el momento que si tú también tienes una LLC, incluso podrías dejar de pagar el autónomo en España. Esto ya lo hemos comentado alguna vez y es totalmente lícito, porque al final, si tú tienes esa LLC, tienes tu negocio 100% digital, o sea, España ni siquiera puede permitirse saber porque no hay una vinculación y ya de eso tienes que gastar cuidado de vincular nada con España. Al final es como una empresa estadounidense que está operando en España y al final nadie va a poder, ni siquiera Hacienda, preguntando en caso de que haya empresas españolas que estén trabajando con esa LLC, cuando Hacienda vaya a preguntar a esas empresas, que lo máximo que podría preguntar es, ¿esa LLC es tuya? Para poder investigarte o poder ir un poco más allá. En este caso, tú decir, no, bueno, en este caso no hay ningún tipo de vinculación. Entonces, eso es la magia de tener LLC y no declararla. Pero no declararla también porque vamos a evitar tener esos rendimientos al final de año que nos van a eximir de la obligación de tributar en España. Es pura magia. También quiero recordar que para eximirte de tener que tributar en España, porque al final si eres residente fiscal español, ya sabemos que a final de año hay que traerse esos rendimientos, pero la magia está en que tú puedas generarte una pérdida con esta empresa para tener que tributar nada, cero, es decir, dejarla vacía. Y para eso hemos creado un curso, una formación, mejor dicho, de generación de pérdidas, que quiero comentar esto porque esto también sirve para empresas españolas, ya seas empresa española o seas, bueno, empresa LLC, en este caso en Estados Unidos, ya sabemos que con los NFTs podríamos vaciar esta empresa y dejarla a cero. Pero bueno, vaciarla ya sabemos lo que quiere decir, es quedarnos con el dinero. Ahí es donde está la magia de la formación de generarte pérdidas. Además, también quiero recalcar que esta formación también sirve para introducir dinero al mundo cripto y para sacar ese dinero del mundo cripto a tu LLC para poder gastar, por ejemplo. Hay muchas maniobras y es un curso que te explicamos el paso a paso. Pero que bueno, luego si queréis hablamos más profundamente sobre ello, si te parece. Vale, vamos a por, si tenéis alguna pregunta y tal, las vais colocando en Telegram. Siguiente, ¿por qué los gestores se oponen a las LLCs, Ismael? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto es un clásico, sobre todo en consultorías. De hecho, tenemos hasta gestores que nos vienen a preguntar a nosotros, que eso está muy bien, porque ya están intentando entender que al final pues tienen que meterse también un poco en la piel bueno, del ciudadano o del negocio o del cliente que tienen también enfrente, porque al final todos lo que queremos es pagar los menos impuestos posibles. Bueno, o habrá gente a lo mejor que no le interesará según qué casuística, a lo mejor porque necesita pedir préstamos para la empresa y lo que necesita es generar más capital. Bueno, esto habría que mirárselo y estudiarlo. Pero las primeras frases cuando suelen oír de las LC suele ser de miedo, pero precisamente como tú has puesto aquí es por el desconocimiento y eso pues les crea bastante miedo y consecuencia ir con precaución porque no entienden y no se lo pueden explicar a su cliente como tal. Entonces, Ujú. pues claro, si tú sabes las leyes españolas y solo te quedas ahí porque has ido a la universidad a estudiar derecho, has estado trabajando con la gestoría del barrio o no ya con la gestoría del barrio, sino te has estado moviendo en el ritmo o en la ciudadanía española con gestores españoles, ¿qué pasa? Pues que también tenemos el coco de Hacienda, ya sabemos que Hacienda somos todos, con lo cual existe un miedo muy grande y cualquier cosita que sea no pagar Hacienda ya se enciende ahí como una alarma y si no, pues ya se encargará tu vecino de que le han multado y decirte, oye, gasta cuidado ya, pero es que vamos a ver, ¿tú sabes de cómo funciona una LLC? ¿Cómo funcionan las leyes españolas y las leyes estadounidenses? No, es que esto no se puede. No, pero ¿lo sabes o no? ¿Cuántas LLCs has montado? ¿Cuántos clientes tienes? No, porque yo es que esto... Bueno, pues entonces, vamos a ver. ¿Cuántos impuestos pagas tú, gestor? ¿Cuántos? No, lo que hay que pagar. Yo pago el 25%. Sí, ya sabes. Gestor, tú no me sirves. Tú me sirves porque tú Exacto. pagas.
tú pagas. Yo lo que quiero, ya no te digo, Es no pagar. oye, voy a pagar cero. Al final, cada uno se mueve en un rango también, ya por experiencia, cuando empiezas, cuando haces pop, ya no hay stop. Empiezas, uy, qué bien, ya comienzas a manejar tus finanzas, tanto las personales como empresariales, porque hay cada cacao que llega por ahí alguno que ni su propia empresa tiene bien cuadrados los números. Y luego también te pegan un palo que te cagas. Pero a ver, también tienes que entender cómo funciona tu empresa, o en tu caso tu autónomo, para saber exactamente cómo aplicar una LLC y cómo te puedes beneficiar tú de esta. Y bueno, como has puesto aquí, pereza por aprender nuevas estrategias, tenemos super curso que en una hora tienes los cimientos básicos de una LLC y cómo aplicarla. Que después también hablaremos de ese curso de teoría, que por cierto, por aquí ya hay gente que ha realizado esta formación, que además te incluye la consultoría, que por cierto, Jordi, todavía la tienes pendiente, te veo por ahí, y con esa consultoría tú puedes, vemos a ver si podemos adaptar, cómo adaptarle exactamente a tu casuística, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto, no sé si quieres añadir algo más. Sí, yo añadiría que, y nos ha pasado, y hay que decir las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas malas es que hablando con clientes, un gestor, del gestor de este cliente, nos lo ha echado para atrás simplemente por el miedo o el desconocimiento que tenía, y lo que ha hecho ha sido meterle miedo a este nuestro posible cliente, de tal forma que nosotros lo hemos perdido como cliente porque casi casi nos estaban acusando de que estábamos haciendo algo ilegal, ¿vale? Entonces, hasta este nivel llega el miedo, el desconocimiento, la pereza de aprender de nuevas estrategias, porque si a ti te viene una persona que a nosotros no nos conoce y tiene la confianza con su gestor, pues ¿a quién va a creer? ¿A su gestor de confianza o a nosotros que nos acaba de conocer? Pues obviamente, pues quien tiene la sartén por el mango, por así decirlo, pues es el gestor, ¿no? Y el gestor pues va a decir, hostia, pues esto a mí no me cuadra, lo que sea, no lo conozco, no tengo ganas de aprender y no quiero trabajar más. Y pues le meto miedo y dice, no, esto es ilegal, esto no sé qué, esto te dicen tal, pero luego no tal. Y al final, pues se genera una desconfianza en esta persona que nos iba a contratar, y nosotros hemos perdido varias personas así justamente por este motivo, ¿no? Porque su gestor les ha metido miedo. También te diré otra cosa. Nos ha venido gente que sabe que su gestor no tiene ganas de aprender. Y cuando nosotros comenzamos a hablar, y nosotros comenzamos a hablar de que nosotros tenemos nuestro propio gestor, que es Jacobo, que ya lo habéis visto en algunos directos que trabajamos con él, y hablan con Jacobo, su mentalidad cambia y decir, hostia, es que este es el gestor que yo estaba buscando. El gestor que me permite hablar con transparencia de las cosas que yo quiero hacer, porque yo comenzaba a hablar con mi gestor y me decía, no, eso no se puede, eso no se puede hacer, esto es que es ilegal, esto no sé cuánto. Y claro, el cliente no es que supiera sobre leyes y tal, dice, vale, no se puede hacer, pues dime cómo lo puedo hacer, cómo puedo conseguir que este gasto me lo pueda meter por la empresa, cómo puedo hacer para pagar menos del 25%. Claro, un gestor normal dice, no, te toca el 25. Pues nosotros te decimos, no, va a ser el 25, pero 25 de una cantidad muchísimo más pequeña, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues con estrategias como las LLC, montar empresas en Estonia o en Dubái, dependiendo del volumen que tú tengas y demás, ¿no? Pero hay que decir que se nos han caído clientes justamente por este miedo que meten los gestores. Y, bueno, también como ha dicho Ismael, pues también tenemos la otra parte donde hay gestores que vienen a nosotros y nos piden consejo y hacen nuestros cursos, pues para comenzar a aprender y comenzar a hablar con sus clientes y comenzar a proponer este tipo de estrategias para que ellos vayan aprendiendo. O sea, hay de todo en este mundo, ¿no? Pero lamentablemente lo que más hay es el gestor que no quiere trabajar más y que este tipo de estrategias pues le dan miedo por desconocimiento. Y esa es la cruda realidad. Ya cuando le metes las criptomonedas, bueno, si tal, ¿sabes? Ya, Cuidado, ya está. cuidado con eso, cuidado con eso. Cuidado que vas a palmar. Ya está. No,